Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y me no se fatigarán. predestinó. Quiero cantarle En un al que me gobierno sin transformó margen de error, no hay su error. conocimiento. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Al que me sentó Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Mentiroso, de esclavo a tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La profeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La profeta escuchando. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos hablan una voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
Bendecidos dioses, disfrutando la herencia, reinando, completitos, prósperos también, disfrutando todo lo que el Dios vivo nos ha dado. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a todos los que nos ven a través del DVD, del internet. Declaramos que también, como nosotros, están en una gloria mucho más eminente a la gloria en la que estábamos. Quería compartir con ustedes, antes de empezar, un comentario que oí, que son buenos los comentarios, ¿verdad? Porque los comentarios es el pensamiento de cada uno. Usted tiene muchos pensamientos, ¿verdad? Que no los externa. Quisiera exteriorizarlos tal vez, ¿verdad? Pero a veces le da pena que digan este no entendió o algo, ¿verdad? Y entonces hubo una persona que me dice, cuando vimos una partecita en el miércoles, me dice, esto sí no lo entiendo. Y estaba hablando de que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Señor. ¿Sí? Entonces, porque no ve que la mente está llena de corrupción o estaba llena de corrupción. Ya no hay corrupción, repito, no hay corrupción, pero la mente venía con corrupción. Y entonces cuando nosotros oímos transformación, entonces nosotros queremos que algo físico, que algo ocurra, ¿verdad? Que algo visible ocurra, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se le podría explicar a una persona? Estaba yo pensando en cómo se le podría explicar esto a una persona. Inmediatamente vino la revelación. Inmediato. Fíjese, Jesús de Nazaret, ¿hace cuánto quitó el pecado? 2000 años, ¿sí? 2000 años. Pero hasta hoy, la gente piensa que hay pecado. Hasta hoy. Pero para ya saber que el pecado fue quitado, pasaron 2000 años. Vino Jesucristo hombre y nos dio a conocer los misterios. Y entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que no hay pecado, ¿sí? Pero ¿cuánto nos llevó? Bueno, a mí me llevaron como 16, 17 años, que sería el tiempo en el que estuve con Jesucristo hombre, pero digamos los 40 años de predicación de Jesucristo hombre, nos llevó a entender lo que había hecho Jesús de Nazaret, ¿sí? Y entonces esa es la respuesta para esto. Nosotros fuimos transformados. ¿Cuándo fuimos transformados nosotros? En la muerte de Él. Pero entonces viene el proceso donde usted comienza a escuchar la sabiduría predestinada para entender lo que eso significa. Usted ya está transformado, diga, yo estoy transformado. Pero a veces tenemos que decir nosotros, y vamos transformándonos. Sí, ¿por qué? Porque la transformación dejó, la muerte, de José Luis dejó una posición, que es la posición de transformado. Pero ahora viene eso que hizo Jesucristo hombre, solo que ahora ya no lo va a hacer Jesucristo hombre, sino lo va a hacer el Dios vivo. Educar su mente, renovar su mente, para que usted entre en el proceso de esa transformación que ya le fue dada. Veo que bien facilito. Y la persona no está hoy, pero el miércoles, porque vea qué cosa va. Porque es bien fácil todo esto. Lo que pasa es de que nosotros queremos ver las cosas así, y así fueron, pero tiene que saber en dónde ocurrieron y qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, y así, muchas cosas tal vez que usted tiene cierta duda, ¿verdad? Pero esas son cosas normales, y porque vamos creciendo. ¿Cómo vamos? ¿De gloria? Es que si no, la gloria fuera la misma siempre. ¿Qué es la gloria nueva?
Pues la gloria nueva es el evangelio nuevo cada día. Esa es la gloria nueva, esa es la que lo lleva a otra gloria. Muy bien, dioses, pero qué lindo entender y disfrutar esto, que su herencia es la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces, Alvarito, con el clip, y hoy hay un tema precioso que ya usted quiere oírlo. Bueno, el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestirse de nuevo, ¿viste? Y revestido del nuevo. Hay un nuevo hombre, hello. El cual conforme a la imagen del que... El nuevo, no el viejo. El viejo lo creó tu papá y tu mamá. Por eso es que tú te pareces a tu papá y tu mamá. Pero el nuevo hombre, quien lo creó es Papá Dios. Lo que pasa es que tú no lo ves. En esta noche lloro que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para que tú te veas quién verdaderamente tú eres. Para que reines en vida. Ahí estaba orando para que usted pudiéramos ver eso, no lo vimos ahí. Ahora es que vemos eso. Pero ahora no hay que orar, sino que ya, eso es lo que estamos viendo. Porque ahora somos espirituales y ahora nos vemos como somos. Qué lindo. Muy bien. Vamos a ir al consejo para la siembra. Hoy está en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Versos 7 y 8. Dice: por tanto, como en todo abundáis, diga, yo abundo en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces fíjese, ¿cómo nos lleva Dios a nosotros? De gloria en gloria, ¿verdad? Y en la gracia, ¿abundamos en todo o no? Sí, abundamos en todo lo que dice ahí. En fe, en palabra, en conocimiento, en vuestro amor, ¿verdad? Abundamos en todo. Y sembrábamos o no sembrábamos. Y cosechábamos, ¿sí? Pues ahora la siembra no cambia. Lo que cambia es el conocimiento. El conocimiento cambia porque el tiempo es otro. Porque ahora no es para la carne, sino es para el espíritu. Y entonces, si es para el espíritu, la gloria es mejor antes o ahora. Ahora. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser la siembra hoy? Pues mejor. Y de esa forma es como nosotros vamos a recibir. Antes estábamos en la gracia, ahora estamos ¿en qué? En la transformación. Cuando usted oye gracia, era una doctrina específica para una carne, un espíritu que tenía carne. La transformación es específica, es una doctrina específica para un espíritu sin carne. Pero la siembra sigue, porque usted tiene un cuerpo físico que demanda. ¿Sí o no? ¿Demanda su cuerpo o no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo cosechamos? Pues sembrando. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia.
Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. ¿Notó ahí que dice la alabanza hasta que este cuerpo sea? Entonces ahí es donde dice las personas, ¿están o no están transformados? Pues sí, la posición nuestra es de transformados, pero usted no puede ser, mire, hay que tener dos deditos de frente, de que si este cuerpo fuera transformado, pues ya no habría que comer, no se enferma. Pues el cuerpo sigue su curso, ¿verdad? Ahora, la revelación tendrá que venir. ¿Cómo será ese proceso si es que hay? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque eso no lo sabemos. Si nosotros no nos estamos inventando las predicaciones, es Dios el que nos lleva de gloria en gloria. Nosotros, ¿se acuerda que papi decía, Jesucristo hombre decía que él no se metía a inventar? No puede, ¿verdad? Pero usted nota que usted tiene un cuerpo que se desgasta todavía, porque dice que el cuerpo exterior se desgasta y el interior, ¿qué?
Se renueva. Usted está transformado. Su posición es de transformado. Esa es la posición de transformado. ¿Sí? Pero entonces, hasta la alabanza dice hasta. Puede ser hasta que el cuerpo sea transformado o hasta que nos sea dada la revelación de cómo es un cuerpo transformado. Porque dice revestirlo del nuevo. ¿Cómo lo estamos revistiendo? Con el Evangelio. Eso tiene que hacer algo en nuestro cuerpo físico que transforme. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Eso es importante porque esas son las dudas que dan a veces, ¿verdad? Como por ejemplo, el tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy lleva por título ¿Cómo llegar al Padre? ¿Sí? Ahora usted me puede decir a mí, pero si yo ya llegué, porque yo estoy en Él y Él está en mí, y tiene toda la razón, ¿sí? Pero el tema que está dando el Dios vivo es ese, ¿cómo llegar al Padre? Que usted sepa cómo llegó. ¿Sí? ¿Está allí? ¿Y quién es el Padre? Entonces, eso es lo importante, que usted lo sepa. No que sepa que ya llegó, pero ¿cómo pues? Ya, eso es lo lindo. Yo le había puesto al tema, entonces, ¿cómo llegar al Padre? ¿O cómo estar en el Padre? ¿Verdad? Muy bien, y entonces fíjense, hemos venido hablando, ¿de qué hemos estado hablando todo este tiempo? Del género ¿qué? Cristo, género Cristo. Muy bien, diga el género Cristo. Y entonces es importante tener claro, entender primero y tener claro a qué se está refiriendo el Evangelio cuando habla de las manifestaciones de Cristo, ¿verdad? Porque hay manifestaciones de Cristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando habla de Cristo, nos habla de Dios como doctrina, como evangelio, como sabiduría. Entonces, cuando habla de Jesucristo, nos está hablando de Cristo en el velo, en una carne, en un velo. ¿Ya? Muy bien. Cuando habla de Cristo, Jesús, nos está hablando precisamente de una posición que ya fue dada. Cristo, Jesús, una posición que le fue dada. Por ejemplo, ¿usted está en Cristo o no está en Cristo? Sí, porque aquí dice, pero ¿en qué Cristo? En el que ya lo heredó, en el que ya lo posicionó, en el que lo dejó en la transformación, o en Jesucristo, o en Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces es importante eso. Entonces, decía, el tema, como le digo, es estar en el Padre. Y hay una cita solo para modo de introducción nada más. Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años, para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, la idea, el objetivo, la meta es ser uno con Dios, ¿verdad? Entonces hay que estar en el Padre. Para ser uno con Dios usted tiene que estar en el Padre. Entonces esa es la introducción para entrar a Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, y ahí vamos a comenzar el tema. Romanos 12, 2. Muy bien. Y vamos a leerlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notó que aquí es un transformados constante. ¿Sí? Notó eso, porque es por medio de un conocimiento, renovar algo. Y entonces, por ejemplo, renovar algo es un conocimiento que usted tuvo en algún tiempo y está renovándolo. ¿Sí? Por ejemplo, si la tele, siempre va a estar buena la tele de Alvarito, pero si necesitamos otra y usted pone otra más grande, ¿qué está haciendo? Renovó su televisor. No va a ser otra cosa, va a ser lo mismo, pero otra gloria. Entonces, aquí dice, entonces, ¿por qué es necesario repetir este verso? Porque es la única forma de transformarse. Dígame usted en dónde dice la forma de transformarse. Solo esa. Entonces dice aquí que usted no se tiene que formar a este siglo, sino transformar por medio de la renovación, ¿de qué? Del entendimiento. O sea, ¿y cuál es el entendimiento? Ese es el problema de muchos, que quieren renovar, pero no tienen entendimiento. ¿Hay que renovar qué? El entendimiento. Entonces eso, por ejemplo, un estudiante, ¿cómo renueva el entendimiento? Estudiando. Así es. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, la forma de transformarse es renovando el entendimiento. Primera carta a los Corintios en el capítulo 4. Primera carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 15. Verso 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos o ayudadores o maestros en Cristo, dice, aunque tendréis muchos ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. O sea, vio la posición, aquí ya están engendrados. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ahora es importante, ¿qué es engendrar? Una cosa es engendrar y otra cosa es que el niño ya nació y tenga un padre. Engendrar es poner la semilla, poner una semilla. O sea que cuando la señora queda embarazada, se va a hacer el ultrasonido, está engendrada. Y entonces Pablo está diciendo, yo solo les puse la semilla. Yo los engendré, sí, o sea, yo puse la semilla del Evangelio, pero ¿cuántos le quedaron a Pablo? Ninguno, ¿por qué? Porque el muchachito no había, abortó, pero él engendró. O sea, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, que el engendramiento era poner a Jesucristo ahí. Muy bien. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Va. Entonces, vino y entonces aparece Jesucristo hombre. ¿Sí? Que entonces Él viene a, digamos, que fuera el médico. Eso estamos poniendo el ejemplo, seguimos el ejemplo del embarazo. El médico que siguió el embarazo los 9 meses. O sea, él llevó el curso del embarazo, ¿cuántos meses? 9 meses. En este caso, como estamos hablando doctrinalmente, él llevó el embarazo 40 años. El embarazo para dar a luz, ¿a quién? A la iglesia, a los dioses. ¿Sí? Entonces él explicó, pero él tampoco vio al niño nacido. Porque lo que siguió fue el embarazo. Eso sí, ya se logró el muchachito, ya estaba creciendo. Pero él decía que ya prontito el niño iba ¿a qué? A nacer. ¿Y cuándo iba a nacer? En la transformación. No solo el niño, sino él mismo iba a nacer. ¿Está
está clarito esto, ¿verdad? En ese ejemplo del embarazo. Así es que eso está clarito. Entonces, padre en ese sentido era el que estaba enseñando, pero el niño no había nacido. Entonces, usted va a notar ahora que cuando el Dios vivo está enseñando, entonces Él está enseñando a ese niño que nació. O sea, es el Dios vivo el que le está enseñando a los dioses cómo comportarse como dioses, cómo comportarse como herencia. Eso es lo que está haciendo usted aquí. Entonces, lo vamos a ver porque hace 2000 años Jesús de Nazaret lo dijo, solo que lo tenía que decir en el ambiente de ese momento y de una forma velada para ellos, pero para nosotros hoy está bien clarito. Vamos a leer Juan en el capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 35. Verso 63. Por eso es la importancia de la renovación por el entendimiento. ¿Por qué nosotros entendemos eso hoy que antes no habíamos entendido? Porque antes decíamos que Jesús no enseñó. Y esto es puro espíritu, lo que está enseñando. Entonces sí enseñó, pero no enseñó para alguien que entendiera. Entonces es para nosotros hoy que entendemos y estamos en espíritu. Oiga pues se me quedan viendo así como que ¿qué está diciendo? Vamos a ver, pues dice Juan 6:35, ¿estamos ahí? Dice, es larguito, entonces lo vamos a leer despacito y después miramos lo que significa. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la transformación. Ahí dice resucite, porque ese era el vocabulario. No había muerto y resucitado, entonces era resucitación, pero el día postrero es cuando murió José Luis de Jesús, ya lo vio usted, y es la transformación. Bueno, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿a quién teníamos que ver antes? Al Hijo. Entonces, está hablando Jesús. Entonces, está hablando y dice que todo aquel que vea al Hijo, pero en Jesús estaba el Padre. Entonces, todo aquel que ve al Hijo, ¿a quién fue el que vimos claramente? A José Luis de Jesús. Entonces, aquel que ve al Hijo, primeramente ve al Hijo, después, ¿qué va a pasar? Pues va a tener vida eterna y va a ser transformado. Que eso fue lo que ocurrió en nosotros. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Se da cuenta? Ahí está hablando el mismo Dios, por eso es que hay que entender Jesucristo, el velo que se puso. ¿Quién? Cristo. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo, que descendió en un cuerpo que nació aquí, que ellos mismos dan fe de que ahí nació, que se llama Jesús, y al unirse se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Pero eso no antes entendíamos esto. ¿Qué?
saludes. Entonces dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Oiga, escrito está en los profetas y serán. ¿Qué serán? ¿Pero qué es? Futuro. ¿Y serán qué? Todos enseñados por Dios. O sea, el Dios vivo iba a enseñar. Ahí está, así está clarito. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, esto es bien importante, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está clarito. Y hay que comérselo. Jesucristo, ¿qué dijo? Que el que no me come. ¿Y cuándo se lo íbamos a comer? Cuando se murió. Ahí no lo tuvimos que comer. Los que no creen que se murió, no se lo han comido. ¿Verdad? Ellos quieren que venga igualito. No, porque ya Jesucristo no es Jesucristo, es el Cristo. Y usted está en Cristo, no en Jesucristo. ¿Ya vio ese trabalenguas? Qué bonito. Va. Entonces vamos, dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aparece otro nuevo concepto, beber la sangre. El que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, el Dios vivo, y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hoy, como es para muchos, dura es esta palabra porque no la entienden. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. ¿No que nos enseñó pues? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. No lo que él hacía, los milagros que hice, no dice eso. Las palabras, pero las palabras que estaban con el género Cristo, que solo nosotros las entendemos. Lo demás, parábolas y todo eso, solo nosotros entendemos todo eso. Muy bien, entonces fíjese, para llegar al Padre, aquí decía que era para llegar al Padre. Hay que tener claro estos versos. Jesús de Nazaret derramó sangre. Él no murió. Diga, Jesús no murió porque resucitó. Y si resucitó, ¿qué fue lo que hizo? Derramó sangre nada más. Muy bien. ¿Para qué? Para limpiar la conciencia de pecado. Eso dice en el libro de Hebreos, que Él derramó sangre para quitar la conciencia de pecado.
¿Sí? Por lo tanto, ahí nos bebimos, ¿qué? Su sangre. Y el Hijo del Hombre murió para quitar, ¿qué? La carne que llevaba ahí impregnado o impreso el pecado. Esos son el que toma de mi sangre. Jesús de Nazaret derramó sangre y nos la bebimos. Y viene y José Luis de Jesús derramó su carne y nos quita la nuestra en la circuncisión no hecha a mano. Ahí nos tomamos y comimos su carne. Y si hicimos eso, que tenemos vida eterna, y Él nos transformó en el día postrero. Solo el conocimiento cambia por razón de que en aquel tiempo Él no podía, si no le entendía en resurrección, imagínense en transformación. ¿Está clarito eso? No. Entonces, fíjese, ¿para qué nos tenemos que beber la sangre? Pues para limpiar la conciencia de pecado. Y la carne para quitar la carne de pecado. ¿Para qué? Para que nazca el niño. Aquí es el nacimiento del niño. Entonces, una nueva criatura, la cual tiene un padre. Ya no un padre para la carne, sino un padre para el espíritu. Porque ahora somos espirituales. Si nace una criatura espiritual, tiene que tener un padre, ¿qué? Espiritual. Entonces no somos César ni yo los que estamos aquí. Es su padre en la doctrina de la transformación. Eso es todo. ¿Está fácil o no? Es el padre, ya no hay velos, ya no hay nada. Es el padre a través de una boca, nada más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Esto está bueno. Y era que cuando viene se queda uno, pero que al ratito se la comienza a comer la carne y ya, a devorar el maná, solo que el maná espiritual. Segunda carta a los Corintios, ¿verdad? 5, versos 16 al 17. Aquí lo va a entender clarito ahora, que ya lo hemos visto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie. Está hablando de nosotros. Porque los demás, aunque no tengan, no lo saben, ellos siguen con carne. Pero nosotros ya no tenemos. Entonces, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo, aquí está hablando de la doctrina, aún si a Cristo, esa doctrina que se unió con Jesús, dice, ya no, lo conocemos con la carne puesta. Ahora conocemos lo que Él dejó de doctrina y la posición que nos dejó. Entonces dice, seguimos según la carne y ya no lo conocemos así. Ahora verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, no en Jesucristo, sino en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Fíjese, al dejar de conocer a Cristo con la carne, obtenemos una posición espiritual que es estar en Cristo, en el conocimiento del Dios vivo que nos transforma por medio de la renovación del entendimiento. Y entonces somos una nueva creación. ¿Sí? Referencia, veamos la referencia en Gálatas 6, Gálatas 6, verso 15 al 16. Veamos la referencia de lo que estamos hablando. Capítulo 6, verso 15 al 16. ¿Estamos? Dice, porque en Cristo Jesús, ¿qué dijimos que era Cristo Jesús? La posición. ¿Sí? No en Jesucristo, sino en Cristo Jesús, la posición que nos dejó Jesús al morir. ¿Sí? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación.
Entonces dice, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas viejas pasaron. ¿Se da cuenta? Ya no hay ni circuncisión. Mire, salga de la circuncisión y véngase a la incircuncisión. ¿Y qué dice aquí? Esa doctrina ya no va. Esa doctrina fue. La ley fue para los judíos y la gracia fue para los gentiles. Ahora usted no me vaya a decir, yo soy gentil. ¿A qué horas? Ni circuncisión ni incircuncisión. Ahora lea el 16, que es sumamente importante. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia será a ellos. Sea a ellos. No es que Él les esté dando esa paz, es que el que ande de acuerdo a esta regla va a tener paz, porque sabe que no es ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni nada, sino que es un espíritu. Entonces dice, sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué dice al Israel de Dios? Porque Israel quiere decir el pueblo elegido. Pero no es el Israel que tiene normas humanas que está en Medio Oriente. No, el Israel de Dios es el pueblo escogido espiritual, la iglesia de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese es el Israel de Dios. ¿Para quién es esa paz? Para el pueblo de Dios, para el Israel de Dios, para los dioses. Entonces ya no hay, entonces es la nueva creación. Ya no hay vestigio, usted ya no es otra de las cosas que terminó, soy guatemalteco, soy Estados Unidos, usted es ciudadano de los cielos. Entonces, ¿está clarito eso? Ya vamos a ir terminando. Entonces, la nueva creación que tiene, la multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo que tiene. Su mente está llena de sabiduría. Su mente está llena de ¿qué? Entendimiento. Porque hay que renovar ¿qué? El entendimiento. Tenemos un entendimiento renovado, entendemos todas las cosas. ¿Qué quiere decir entendimiento renovado? Que usted entiende todo lo que ha pasado. Y su mente está renovada. ¿Sabe para qué habló Jesús esas cosas? ¿Ya las supo hoy o no? ¿Por qué se ponen? Porque para que se dé cuenta usted que su mente se ha renovado. Si eso no lo entendíamos antes, lo leíamos, pero no lo entendíamos. Primera carta a los Corintios 2, del 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dígame usted, eso era para aquel tiempo, pero es para este tiempo también, ¿sí? Usted tiene la sabiduría. Ahora no matarían a alguien que usted sepa es Dios, ¿va? Sin embargo, como no tenían la sabiduría, no se les dio en ese tiempo porque lo tenían que matar. Porque si no lo matan, ¿cómo nos quita el pecado, la conciencia de pecado? ¿Cómo nos salva? Entonces él tenía que morir, ¿verdad? Y si les da la sabiduría, lo reconocen. Entonces no lo podían reconocer, igual con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué persiguieron tanto al apóstol? Y le decían que era una aquí, una allá, que era el diablo puro. Usted no sabe los vituperios que hay en los correos y todo, cuando el diablo, pero de diablo para hijo de tantas. ¿Por qué? Porque no se les dio el entendimiento para conocer a Dios en él.
para conocer el género Jesucristo, para conocer a Cristo en el velo José Luis. No se les dio el entendimiento, a nosotros sí. Y ahora muere y ni a los que estaban con José Luis se les dio el entendimiento para conocer a Dios. Ya ahora, como es Dios. Qué privilegio. Y esto no va, esto ya no, ya terminó, pues ya no hay más. ¿Qué más? Entonces, oiga el 9 que es sumamente importante. Dice, antes bien, como está escrito. Cuando dice antes bien, está hablando antes en la historia, está hablando, dice, cosas que ojo no vio. ¿Qué pacto era por vista? ¿Qué pacto era por obras? La ley de Moisés. Y dice que cosas que ojo no vio. O sea que en la ley de Moisés no se vieron. Pero dice aparte, ni oído oyó. ¿Dónde se oyeron? ¿En la gracia? ¿Dónde se oyeron cosas? En la gracia las oyó, pero no oyó estas. Son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. O sea que en la transformación tenían que venir las cosas que no vimos en la ley y no oímos en la gracia. Por eso ahora entiende por qué Jesucristo, hombre, anhelaba la transformación. Porque en la transformación era donde se iba a oír y a ver. Ahora se puede ver todo. Ver y oír. La nueva creación tiene la capacidad de ver con sus ojos espirituales y oír. Entonces, ¿qué dice ahí? Ni en la ley se nos dio lo de hoy, ni en la gracia. No que no haya sido bueno, pero ahí no se oyó, ni se vio, ni se oyó. Ahora es las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Veamos si es cierto y leamos el 10 que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces las cosas que no vimos allá, ni oímos en la gracia, son las que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque ahora hay solo Espíritu. Esto está brutal. Esto está brutal. Entonces, ahora oiremos y veremos en la transformación todo lo que se nos está revelando. Hebreos, con esa terminamos. Hebreos 12:9. Hebreos capítulo 12, verso 9. Vamos a ir terminando. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjese, ya nacimos, tenemos un Padre de los Espíritus que nos llama a obedecer. ¿Cómo puede usted obedecer a alguien? O sea, yo tengo que obedecerlo a Neri. Y si Neri no me dice nada, ¿qué? ¿Cómo le puedo obedecer? Si él camina para allá, yo no estoy entendiendo que está. Pero si él me dice, mira tal cosa, hay que obedecer. Entonces, ¿habla Dios hoy o no habla hoy? Porque el Padre, usted nunca veneró a su papá o a su mamá. Lo que venerábamos eran figuras, ¿verdad? Nosotros, cuando habla de venerar, está hablando de Pablo, está hablando de gente que dice que fue padre, pero mientras teníamos carne. Entonces, esos son los padres que dice aquí, padres terrenales, que nos enseñaron, pero nos enseñaron mientras teníamos carne. El Padre de los Espíritus no había aparecido todavía.
estaba dentro de eso que venerábamos, pero no había aparecido. Ahora es que el Padre de los espíritus está con los espíritus justos hechos perfectos. ¿Y haciendo qué? Pues si lo tenemos que obedecer, nos está hablando. Porque Dios no le va a hablar, mis hijos, desde allá, miren bien, ¿verdad? Él le va a hablar a través de qué? El evangelio, la doctrina que es eterna, el evangelio eterno. Y aparece el ángel que traía el evangelio que eterno. Aquí ya otra vez dice el ángel, porque no era el Dios, sino que era el ángel que traía el evangelio eterno, el espíritu que traía la doctrina espiritual. Qué lindo. Eso es. Está clarito, ¿verdad? Estamos entonces, nos vemos hasta la próxima, donde tendremos otro tema, pero glorioso. Bendecidos dioses. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. Yo he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de